3. Aplicándonos el cuento en Aksur, las Segovias, analizando la cooperación al desarrollo y nuestro trabajo a la luz de las propuestas feministas contrahegemónicas. El traspaso de fondos desde los denominados países donantes a los denominados países receptores tiene y ha tenido un papel protagónico en la cooperación, pero creemos que existen varios elementos convergentes que señalan la conveniencia de desplazar la centralidad del debate sobre los fondos hacia el terreno de cómo reforzar los vínculos internacionalistas para transformar las injusticias. El primero de estos elementos convergentes tiene que ver con la necesidad de escuchar e incorporar la crítica proveniente de los denominados feminismos contrahegemónicos al marco de la cooperación al desarrollo, que en definitiva significa romper el etnocentrismo de nuestro discurso y nuestra práctica. El segundo elemento convergente tiene que ver con la actual coyuntura de recorte de fondos de la cooperación, que paradójicamente supone una oportunidad para dedicar mayores esfuerzos a la promoción de alianzas políticas con organizaciones afines con el objetivo de transformar un sistema injusto e insostenible. Por tanto, creemos que es importante promover una reflexión que ponga el foco en la sociedad civil organizada y en concreto a las feministas que estamos trabajando por los derechos de las mujeres aquí y allá, en el marco de la cooperación al desarrollo. Cómo nos organizamos, qué relaciones tenemos entre nosotros, cómo las normas de funcionamiento del sector facilitan o impiden nuestras alianzas, qué relaciones podemos existir entre nosotras y qué papel juegan en ellas el Bill Metal. Y para comprender todo ello es importante el diálogo entre propuestas teóricas feministas diversas para crear las bases de nuevas relaciones en las que todas tenemos un lugar en el que nos sintamos cómodas. Y es que es necesario hacer un ejercicio de comprensión de la complejidad del o los sujetos del feminismo para ser más fuertes en la lucha feminista global contra el sistema neoliberal, patriarcal, heteronormativo y racista, entendiendo la diversidad como riqueza y apuesta. Sin perder de vista con el contexto de crisis multidimensional actual y de auge de las fuerzas neoliberales contrarias al sostenimiento de la vida, nos interpela a tener más claridad y ser más fuerte en el discurso y la acción del cambio feminista. Con este objetivo, creemos que es importante iniciar la reflexión recuperando la memoria para entender cómo estamos promoviendo hoy los derechos de las mujeres en la cooperación del desarrollo. Para ello, hay que echar la vista atrás un puñado de décadas, que históricamente no significaba más que un soplo del tiempo, y visibilizar las políticas de la cooperación en estos años que influenciaban, como hoy, las acciones de la sociedad civil organizada. Antes de los años 70, las mujeres ni siquiera figurábamos en ningún plan, ninguna política, ninguna acción de desarrollo. Hace muy poco, en esos años, la idea de desarrollo que se llevaba era la que confiaba ciegamente en el aumento de la capacidad productiva de los países para sacarlos de su situación de subdesarrollado. Esos países pasarían por las mismas fases que pasaron los países capitalistas occidentales, con sus revoluciones industriales que los condujeron a sociedades tan felices como las que tenían, líderes en el consumo antidepresivo. Quizás pueda sonar muy anacrónico, pero en realidad es la lógica que está detrás de las ONGs, que hoy realizan proyectos y más proyectos con los mismos objetivos productivistas y estaban y están detrás de estas políticas. Estos objetivos fueron consiguiendo de paso la despolitización del personal antes activista y después de pasar por la gestión de cientos de proyectos convertidos en auténticos funcionarios asépticos con horario de 8 a 3. Pero sigamos avanzando en el tiempo. Desde los años 70, las mujeres entran en la lógica de la cooperación y poco a poco se constituyen en agentes fundamentales de las políticas, ya sea desde el punto de vista o más o menos instrumental. Surge la idea del empoderamiento, las mujeres como sujetas activas de sus vidas, el enfoque GED, etc. Y poco a poco, y en gran medida, gracias a las posiciones feministas críticas, se va avanzando hacia discursos que pretenden huir del etnocentrismo que siempre está al acecho en las relaciones norte-sur
y en la concepción economista del desarrollo. En este recorrido es fundamental entender la relevancia de quienes han trabajado desde entonces para posicionar a la educación para el desarrollo como un ámbito propio dentro de la cooperación. Porque esta entrada de la educación para el desarrollo en las reglas del juego marca claramente una brecha, una posibilidad al discurso anticolonialista. Dicho en otras palabras, entender que hay que cambiar las conciencias de los denominados países ricos significa un acercamiento mucho menos etnocéntrico a las organizaciones de mujeres y feministas de otros países. Entender de qué se trata de generar alianzas en las luchas contra el sistema que deben darse necesariamente aquí y allá, y que gracias al énfasis de la necesidad de promover los valores de la sociedad en el norte, hemos podido fortalecer la reflexión y el discurso a partir del cual ofrecer nuestra experiencia por transformar las estructuras generadoras de la desigualdad en nuestro país y nuestros países a las organizaciones de mujeres y feministas. Eso sirvió para desbancar el discurso del te vengo a ayudar a partir de un modelo basado de yo lo hago así. ¿Tú cómo lo haces? Sumamos fuerzas y si luchamos contra el sistema, porque sabemos que la injusticia es muy grande y hay que atacar por muchos frentes. Y en eso estamos, aunque ahora, sin olvidar que todas estas políticas de cooperación hacia las mujeres han condicionado el imaginario y las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil cuyas agendas venían marcadas por ellas. A todo este recorrido de las políticas oficiales de la cooperación hay que sumar la diversidad de enfoques que caracterizan a la gran cantidad de ONGs que existen y cuyo boom en el Estado español se silencia en los 80. No todas las ONG somos iguales. Para visibilizar este punto se hace necesario recuperar la experiencia de unas pocas ONGs en el Estado español que ya desde entonces se mostraban sensibles al género porque tenían entre sus filas feministas declaradas. Otras muchas entraron de lleno a la lógica asistencialista de las políticas del momento, pero interesa rescatar aquí la experiencia de algunas ONGs que surgieron en el apoyo al movimiento revolucionario en Centroamérica y desde una lógica no asistencial ni mercantil. Organizaciones con pocos recursos y muy politizadas, que se relacionaban con las organizaciones de los países del sur desde la cercanía ideológica, desde el debate conjunto. Esas organizaciones, desafortunadamente, en muchos casos han bajado su nivel de politización a la par que aumentaron su cartera de proyectos impulsadas por la burocratización que las forzaron a las exigencias de los donantes, se alejaron a la horizontalidad y el compromiso que tenían en sus relaciones iniciales con las organizaciones del sur. Las que se esfuerzan por la coherencia deben hacer auténticos ejercicios de creatividad en el uso de los tiempos de su personal, en sortear las trampas burocráticas para no alejarse de su compromiso con la horizontalidad en la relación con sus organizaciones sociales y con una transformación radical en las injusticias. Los objetivos con los que nacieron son malabaristas del sistema. Entonces, visto el camino que hemos recorrido, la pregunta pertinente es, ¿cómo podemos volver a ese punto de partida? ¿Cómo contribuir al feminismo internacionalista desde la cooperación al desarrollo a partir de reforzar y recuperar los vínculos internacionalistas solidarios? ¿O qué es lo mismo, cómo promover los derechos de las mujeres a nivel global? A continuación, apuntamos a algunas propuestas que creemos que pueden ayudar a avanzar en esta línea. 3.1. Se hace urgente romper con la burocratización de la cooperación. Esa burocratización ahoga a muchas organizaciones que realizan un buen trabajo pero no tienen la capacidad de responder a los requisitos o que la tienen a costa de la explotación del personal. Y es que el personal de las ONGs siempre va corriendo para llegar a tiempo a los plazos de los informes y con ello se aísla de la realidad de la jaula en la que se convierte la oficina. Esto explica buena parte de la despolitización del personal de la cooperación al desarrollo,
Cabe decir, de nuevo, no todas las ONG son iguales. Algunas están haciendo planteamientos serios, intentos más o menos acertados para salir de este dilema. Pero lo cierto es que no existen fórmulas mágicas para acabar con los peligros de la despolitización. Uno de los intentos más serios que se están llevando a cabo desde algunas ONGs en el Estado español para romper con la despolitización del género son los procesos de cambio intraorganizacional pro equidad que justamente pretenden cambiar las estructuras organizativas para hacerlas más coherentes con los principios feministas desde la formación y la reflexión, pero también desde la división de nuestro discurso y nuestra práctica, hasta llegar al nivel de cultura organizacional. Una de las cosas que habitualmente nos encontramos es con que el personal de las ONGs no tiene tiempo para el autocuidado. En realidad, muchas personas no saben a qué hace referencia esta palabra. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es urgente que recuperemos nuestros tiempos de vida y esto tiene que ver con los esfuerzos y deberes de las ONGs, pero en gran medida con la burocratización de los donantes que también nos ahoga a las ONGs del norte. 3.2. Reflexionar sobre las trampas del lenguaje. Estamos en tiempos que requieren de la generación de nuevas alianzas fuertes contra la ofensiva del patriarcado capitalista, que es global. Las respuestas deben ser también globales. Pero en muchas ocasiones el lenguaje frena la generación de alianzas entre personas que tienen una amplia reflexión sobre los significados de conceptos para la lucha feminista. Por ejemplo, la palabra género. Muchos hemos criticado a las feministas de varios sectores hasta qué punto esa palabra está totalmente despolitizada y ha perdido el componente de crítica al sistema de dominación patriarcal, limitándose a contar cuántos hombres y cuántas mujeres participan de un determinado proyecto. Esta crítica ha fundamentado que muchas veces nos erijamos en detractoras de aquellas que utilizan la palabra. En el mismo momento en el que la palabra es pronunciada, surge la desconfianza sobre el grado de compromiso feminista de esa persona. Aparece el feministómetro. No estamos diciendo que el lenguaje no sea necesario o sea inocente ni que no transmita la ideología de fondo de quien lo pronuncia. Los discursos son importantes, pero lo que estamos proponiendo aquí es la posibilidad de relativizar palabras de forma estratégica si compartimos el fondo de la cuestión. La necesidad de acabar con las estrategias de dominación y la lógica contra la sostenibilidad de la vida del sistema neoliberal patriarcal, heteronormativo y racista. Ese es el punto importante, pero a veces las ramas no nos dejan ver el bosque de las alianzas. La otra cara de la moneda son los límites del lenguaje. Podemos tener un discurso políticamente exquisito, pero que a la hora de la práctica no conduce a nada porque no ponemos recursos ni acciones para llevarlo a cabo. Está claro que son necesarios presupuestos sensibles al género para aplicar efectivamente la transversalización, más dineros para los derechos de las mujeres, más allá de los discursos. O está claro que si nos encerramos en el argot feminista, no se nos entiende desde la calle. No debemos perder de vista la importancia de conversar con personas ajenas a la cooperación y al feminismo, para oxigenarnos un poco y bajar a las realidades que mueven el mundo. En resumen, el lenguaje es importante, pero tiene sus límites y deberíamos reflexionar seriamente sobre ellos y sobre las consecuencias de manejarlo como un tótem.